Saludos, muchas gracias por visitar mi canal. Llevamos ya casi un mes de confinamiento. Ruego a Dios que aprovechemos bien este tiempo para conocer de Dios, para oír prédicas, para oír canciones de Dios en medio del aburrimiento. Cuando empezamos con un ambiente de estos, de oír prédicas o cantar canciones cristianas, parece que mágicamente se nos van nuestras penas, se nos olvida lo que estamos viviendo y Dios nos da una nueva esperanza por su palabra. En el Antiguo Testamento, los romanos, antes de que el Señor Jesucristo viniese a morir en la cruz por nosotros, los romanos tenían un concepto, miraban la muerte como algo horroroso, algo tétrico, incluso a los muertos los tenían por inmundos. Ellos hicieron una ciudad apartada de ellos para que cada que moría alguien la llevaban allá. Esta ciudad se llamaba Necrópolis. Pero cuando Cristo vino a morir en la cruz, ya ellos cambiaron totalmente esa forma de ver la muerte. Vieron cómo el Señor Jesús se le había cumplido todas las palabras que él había dicho durante esos 3 años. Y es más, se cumplieron también profecías del Antiguo Testamento. Y también se resucitaron muertos. Esto para ellos fue, y cambiaron el concepto. Ya a sus muertos les hacían funerales y se permitía hacer cementerios en la ciudad. Mire que hay formas de muerte que o nos llevan a lo alto o nos tiran al abismo. Por ejemplo, mire usted, el feto tiene que morir a esa condición de feto para poder nosotros estar aquí. Tuvimos que morir a esa condición de feto. Igualmente, para la vida eterna, si queremos estar en la vida eterna, tenemos que morir a esta condición carnal de este mundo. Por eso el Señor nos exige que vivamos en el Espíritu. Miren que los primitivos vivían de la caza, de la pesca, eran nómadas. Ese concepto, eso cambió cuando ellos se dieron cuenta que habían semillas que se plantaban y crecían árboles, crecían matas. Entonces ya ellos tenían el sentido de establecerse en una parte, de tener un hogar, porque ya no solamente vivían de la caza y de la pesca, sino que también de la agricultura. Cristo también vino a establecer la familia espiritual. Él vino a hablarnos de un reino donde su Padre está allá en el trono, donde Él es su único Hijo, y que por eso nos vino a dar salvación, y que quiere tener por medio de Cristo una familia, más hijos, no solamente al Señor Jesucristo. Mira que en 1 de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Mire usted, linaje que es raza. Al morir Cristo en la cruz nos impregnó su sangre y somos linaje real. Nos seleccionó, nos llamó a ser parte de esta familia, nos adquirió, somos posesión de Dios, somos pertenencia de Dios, no nos pertenecemos a nosotros mismos. Mire que Mateo 27, 50 al 54, mire lo que dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Mire qué acontecimientos. Se oscureció la tierra cuando murió el Señor, tembló. Las piedras se partieron, resucitaron muertos y quién sabe qué otras cosas sucedió en ese tiempo. Saben que literalmente el Señor Jesús, cuando murió en la cruz, descendió a los infiernos derrotando la muerte y la arrebató de las manos al diablo, la llave de nuestra salvación, la llave de la entrada al cielo. Ya teníamos entrada. Otro acontecimiento que me llama la atención es cuando el velo del templo se partió en dos,
¿Qué significaba esto? Mire, el sacerdote solamente podía entrar por el pecado de todo el pueblo una vez al año a ese lugar, al lugar santísimo, a hablar con Dios, a tener una intimidad con Él. Pero cuando Cristo vino, esa regla se partió. ¿Por qué? Porque ya teníamos, significa el velo del templo rasgado en dos, de que ya tenemos acceso en todo lugar, a toda hora, a hablar con nuestro Dios, con nuestro Padre. Mire que 1 Corintios 15:55 dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿O tú, oh sepulcro, tu victoria? No hay victoria. Ya cuando Cristo murió se identificó con todos nosotros, como quien dice: la muerte que ustedes tenían que llevar por el pecado, ya yo la estoy llevando. Mire que en cierta ocasión el Señor Jesús estaba con una multitud predicando, y una mujer por allá le gritó: Señor, bienaventurados los pechos que te amamantaron y la matriz que te dio a luz. El Señor dijo: no, bienaventurados son aquellos que oyen mi palabra y la guardan. En otra ocasión también estaba en una casa el Señor explicando la palabra, y había una multitud y no dejaban pasar a los hermanos y a María a ver a Jesús. Y alguien por allá afuera un hombre le dijo al Señor: Señor, aquí están tu mamá y tus hermanos que te quieren ver. El Señor les dijo: no, mis hermanos, mi mamá son aquellos que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Mire usted el concepto de lo que es obedecer la palabra. 1 Corintios 15, 42 al 44, mire lo que dice: así también en la resurrección de los muertos se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Miren lo que está diciendo la Biblia, que tenemos dos cuerpos, el espiritual y este físico, pero nosotros nos hemos dedicado a alimentar más este físico que el espiritual. Y eso es lo que el Señor quiere en este tiempo de regocijo en la casa, que casualmente empató con la Semana Santa. Como quien dice, reflexionen sobre la vida. No es tanto importante lo exterior, ni tener un carro, ni posesiones en este mundo. ¿De qué les sirven en estos momentos esas posesiones? Lo que en estos momentos te va a servir es lo que tengas, cómo tengas ese hombre espiritual. Y parece, yo digo, que Dios nos está dando otra oportunidad. A muchos les está dando otra oportunidad para que se arrepientan. Mire, el ladrón de la cruz le dijo al Señor: yo quiero ir contigo, llévame a donde tú vas, al paraíso. Y el Señor le dijo: ciertamente te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Sabe por qué el Señor le dijo hoy? No le dijo mañana ni en un futuro, porque cuando dormimos no tenemos conciencia de lo que dormimos. Cuando el ladrón de la cruz se despierte, va a creer que fue ayer que murió en la cruz. Entonces, así mismo, seguidamente dice la palabra de Dios: está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. No creamos que vienen otros 1000 años para reparar lo que hemos hecho. No, en esta vida, si no nos arrepentimos, no vamos a estar con el Señor. Simplemente el Señor, el que no quiso nada con Él aquí, igual Él tampoco va a querer nada con Él allá en los cielos. Entonces, yo quiero que sepamos que Dios tiene una palabra maravillosa. No sé usted cómo se sienta, pero hay una esperanza siempre con el Señor. Mire lo que el Señor dice en su palabra: se alegrará en el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada
la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado: he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Quiero dejarle un último versículo para que medite en esto. Está en Apocalipsis 20:15. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago del fuego. Esfuércese, mi querido hermano, porque su nombre quede inscrito en el nombre de la vida. Y cuando allá se pase lista, usted pase, diga: Señor, hice lo que pude para conocerte, para hacer tu voluntad. Dios les bendiga.